No, la pregunta que yo me hacía era, da la sensación que el gobierno en los últimos días entendió que ya no hay camino posible hacia la reelección, adoptó una visión más realista y tomó medidas que jamás hubiese tomado en otro contexto y que arrió las banderas con las que había llegado en 2015. A ver, discrepo con lo primero y discrepo con el énfasis en lo segundo y en lo tercero. No es que nosotros pensemos que no hay ninguna posibilidad de que el presidente Macri pueda ser reelecto, de que pueda haber un balotaje, de que, digo, por supuesto los resultados de las PASO han convertido al candidato a la fórmula kirchnerista en la favorita, si no quiere, para muchos sectores, para muchos medios, para muchos analistas, pero eso no significa que nosotros no tenemos 8 millones de votantes, más del 30% del electorado, con entusiasmo y con ganas de seguir en esta batalla, por un lado. Por el otro lado, si algo nos ha caracterizado desde el inicio de la gestión de Macri en la Ciudad de Buenos Aires, ha sido nuestro pragmatismo y nuestra ausencia de fundamentalismo, digo, en materia ideológica y en materia política. De hecho, muchas veces hemos corregido rumbos, hemos escuchado opiniones diferentes a las que por ahí teníamos, y que hoy se haya aplicado una medida que, por supuesto, no nos gusta, como dijo el ministro Lacunza, no nos gustan los controles, no nos gustan los controles de cambios, no nos gustan los controles de capitales como el que, de movimiento de capitales como el que se tiene que establecer, pero sí hay que establecerlo. Lo establecemos y no se nos cae ningún anillo al hacerlo. Ahora bien, pero realmente creer que no había un fundamentalismo ideológico cuando desde todos lados se decía, che, han tomado medidas de liberar totalmente el mercado de capitales, de dejar que el agro, si quiere, no liquide nunca divisas. Digo, eso parecía un fundamentalismo extremo para un país tan endeble como la Argentina. Hoy todo el mundo está diciendo que dijo cosas y que las repitió, que no. Yo te pido que por favor, hoy todo el mundo parece que dijo y todo lo sabía y todo el mundo. Vamos a hacer una cosa, vamos a hacer una cosa. No, está bien, pero te vamos a mandar los audios si querés de este programa de los últimos 4 años. Mirá que este ha sido un programa bastante mesurado, porque creemos que hay que transmitir una versión mesurada de la realidad para no angustiar más a la gente. Pero Gustavo, yo lo que quiero decir es esto. Hoy parece que el gobierno estuvo compuesto por un equipo de sordos que no escuchó al consenso mayoritario de los economistas del país, que le estuvo diciendo hasta taladrarle los oídos que lo que estaba haciendo estaba mal y que este desenlace era inexorable que ocurriera. Y yo digo que no es así, porque este gobierno se ha reunido con economistas, no solamente que pensaban como el equipo económico actual del anterior, sino que además se reunió con los que pensaban diferente, y a la hora de cuestionar y de criticar las políticas económicas, muchas críticas que por supuesto pueden ser muy razonables, a la hora de presentar modelos alternativos, o políticas alternativas a las que se llevaron a cabo, todas esas críticas hacían agua, porque no había nadie que dijera, bueno, no vayan al fondo, entonces hagan esto otro era inexistente, salvo frases hechas como hay que apostar al crecimiento, a la producción y al trabajo, que a la hora de convertirse en medidas concretas de política económica o de política financiera, esos yo no sé. No, pero por ejemplo, aplicar retenciones de un porcentaje y no 4 pesos que se licúan cada vez que el dólar sube, es una medida que uno le escuchó a los candidatos opositores, pero en forma constante, por darte una. Pero cuando se establecieron las retenciones, la marea crítica que hubo sobre el gobierno, similar a la que uno puede haber escuchado en muchos casos con relación al control de cambios, fue muy similar a la que se está escuchando ahora. Digo, por esto no quiere decir que el gobierno haya sido infalible, porque no soy necio. Digo, sin duda ese gobierno ha cometido errores, sin duda esos errores han impactado sobre la economía doméstica de muchísimas familias argentinas, sin duda esas familias han tenido eso en cuenta a la hora de emitir su voto en las PASO, no estoy negando eso. Sin duda hay otros puntos de vista en materia económica, porque vivimos en una sociedad plural. Ahora,
De ahí a la idea de un gobierno fundamentalista, fanático, cerrado sobre sí mismo, que he escuchado, digo, no he dicho que lo he escuchado de vos, pero sí que lo he escuchado o lo he leído en este tiempo, me parece que hay un viaje un poco más largo. Digo, puede estar equivocado, desde luego, pero en cualquier caso es el identificado. Volviendo, y siendo esta mi última pregunta, volviendo un paso atrás a la capacidad que, según usted, tuvo el gobierno de escuchar a la oposición o alarmas y modificar cosas que a mí me parece, sinceramente, que eso no existió o que dejó mucho que desear. Pero, por ejemplo, los movimientos sociales hoy hacen una marcha gigantesca por la emergencia alimentaria, tema que se viene discutiendo hace mucho, pero la propia Iglesia planteó hace poco tiempo que el gobierno debe declarar la emergencia alimentaria. Bueno, el gobierno ha hecho caso omiso a todas esas recomendaciones. El Congreso realmente está paralizado, no funciona, no parece haber una congruencia entre sus palabras de sí escuchamos y sí modificamos y sí vemos lo que está pasando en la realidad de la gente y tomamos medidas de alivio para ello, con lo que después ocurre en la realidad. Vos, a ver, yo quiero plantear tres cosas. Una, en el Congreso, la primera cuestión que le decía es que si una fuerza no ha controlado el Congreso en estos años, ha sido Cambiemos, que es minoritaria tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados. Por lo tanto, la imputación de que el Congreso no ha funcionado tiene que ver más con las mayorías que integran las cámaras que con la minoría, por un lado. Con respecto a la emergencia alimentaria, es una expresión que por supuesto que yo no voy a negar, que hay gente que la está pasando muy mal. Me constan los esfuerzos que se hacen desde el Ministerio de Desarrollo Social para aliviar esa situación en todos los casos en los que ocurre. Ahora, yo creo que alguien me diga exactamente qué quiere decir emergencia alimentaria. ¿Qué es lo que quiere decir técnicamente y prácticamente? Porque parece que en la Argentina medio país se estuviera muriendo de hambre, y eso es mentira. Entonces, la situación por la cual la Iglesia o los sectores de la Iglesia, los movimientos sociales, dicen, hay que declarar la emergencia alimentaria, hay que declarar la emergencia alimentaria, ¿qué quiere decir? ¿Que hay que repartirle comida a los movimientos sociales? ¿Que hay que darle más plata a Juan Graboy? ¿Que hay que establecer la reforma agraria? No entiendo qué es lo que quiere decir la emergencia alimentaria. Parece más un eslogan de campaña. Bueno, en principio lo que debería garantizar el Estado argentino es que llegue un plato de comida a la mesa de cada familia, ¿no? Y eso no está ocurriendo, digo. Ya sea que lo maneje el Ministerio de Desarrollo Social, que lo maneje los movimientos sociales, que lo maneje la Iglesia, que lo maneje quien lo maneje. Pero Gustavo, comparto que es un escándalo, sería un escándalo que en un país como la Argentina hubiera situaciones de hambre. Pero yo entiendo que usted como funcionario, pero perdona, Beluto, estamos hablando, déjeme recordar con quién estamos hablando a la audiencia. Estamos hablando con el secretario de Cultura de la Nación, Pablo Abeluto, que tuvo la deferencia de atendernos. Lo que yo digo es que teniendo en cuenta la situación de cómo ha subido la pobreza en el último tiempo, digo, el gobierno se inauguró diciendo vamos a bajar la pobreza y míranme por estos resultados, míranme por pobreza, míranme por inflación. Todos estos números están mucho peor que cuando ustedes asumieron. Y el famoso plato en la mesa de los argentinos no ha llegado para un montón de familias. Y no estamos hablando de 2 o 3 familias, estamos hablando de 1/3 de la población. Entonces... No, espera, porque vos estás diciendo que el plato de comida falta en 1/3 de la población, y lo que falta en 1/3, lo que hay en 1/3 de la población es una situación de pobreza. Situación de pobreza no significa que hay hambre. Hambre significa indigencia. Digo, estamos mezclando conceptos que son muy delicados, porque no es lo mismo una cosa que la otra, lo cual no quiere decir que yo esté satisfecho con tener un 30%, por el amor de Dios. Le tomo la corrección, pero ¿usted cree que el 35% de las familias que están sumidas en la pobreza tienen desayuno, almuerzo, merienda y cena con los valores calóricos que se necesitan para poder desarrollarse? Gustavo, te podrás imaginar que me parece un fracaso no solo de nuestro gobierno, me parece un fracaso de la Argentina que tengamos 1 de cada 3 argentinos bajo la línea de pobreza. Es una situación que venimos arrastrando desde hace décadas, estructural, que evidentemente nuestro gobierno no ha podido resolver, pero que nuestro país no ha podido resolver en los últimos 30 años. No estoy orgulloso en absoluto de eso. No puedo, y sin dudas es uno de los factores más angustiantes de que un
país como el nuestro no haya podido resolver o no haya podido aliviar de manera por lo menos muy significativa la cuestión de la pobreza. Sería necio, sería tonto si no lo aceptara. Ahora, te tomo esto, tampoco puedo considerar que el gobierno, que está haciendo esfuerzos precisamente por aliviar la situación de los más de quienes son más vulnerables ante la inflación, de quienes son más vulnerables ante el descalabro que se produjo en las últimas semanas, que las está haciendo, que me consta que las está haciendo a través del desarrollo social, las está haciendo a través del ANSES, las está haciendo a través de cada una de las instancias que intervienen directamente en la contención social, sea percibido como insensible, sea percibido como que no, porque no hace una declaración sobre la emergencia alimentaria. Digo, que me parece, es como cuando lo que pasaba con Juan Carlos River y el frío, ¿entendés? Digo, una noche que hacía frío se abre la cancha, después todas las demás noches también hace frío y del tema no se habla. Es decir, creo que lo que tenemos que hacer es correr claramente los componentes de campaña. Y precisamente sí, por supuesto, vamos a trabajar todos en cómo resolvemos el hambre de los argentinos, de aquellos argentinos que sin duda pueden estar pasándola muy mal. Agradeciéndole nuevamente la deferencia de habernos atendido, pues son momentos difíciles para todo el país y especialmente para el oficialismo, para explicar la situación actual. Los saludamos desde Radio con Vos y si bien después de aquella gran movida de Red Solidaria en River, usted dice que no se habla, le puedo asegurar que uno camina por la calle y sigue viendo a la gente durmiendo con este frío en la calle y que la Red Solidaria sigue trabajando, digo, porque uno conoce las acciones que hace Red Solidaria y si bien muchas veces en los medios no sale, salvo las grandes manifestaciones, siguen trabajando para intentar paliar la situación de muchos argentinos.